Nosotros vamos a hablarles de cooperación judicial internacional y arbitraje internacional. En la actualidad, en un mundo cada vez más globalizado, el constante desplazamiento de bienes y personas entre los países y la apertura del comercio ha fomentado el aumento de los litigios en los tribunales. De ahí que se haya hecho necesaria una cooperación procesal judicial internacional y un arbitraje que regule las problemáticas a nivel internacional, por lo que los juzgadores, para impartir justicia, requieren del auxilio de sus homólogos en otros estados. La cooperación judicial internacional constituye toda actividad que tiene por finalidad el coadyuvar con la justicia extranjera en su ejercicio jurisdiccional en todos sus niveles. Entre los principios fundamentales generales en que se sustenta la cooperación judicial internacional están el principio de utilidad, el de cortesía internacional, el de reciprocidad y el principio de equidad y justicia. Actualmente, la cooperación judicial internacional está sustentada en dos principios aceptados por la comunidad jurídica internacional, que son el principio de igualdad jurídica de los sistemas legales en los estados y el principio de buena fe de los actos administrativos y judiciales de los estados. En la cooperación judicial internacional en materia penal, es importante destacar que el derecho penal internacional comprende un conjunto de reglas jurídicas que determinan las condiciones en las cuales se puede auxiliar mutuamente entre los estados para administrar justicia. Esa cooperación se manifiesta ante la necesidad de brindar una respuesta al hecho de que mientras la defensa social en materia penal se ejerce primordialmente en el ámbito limitado, esto es en principio de territorialidad, la delincuencia no conoce barreras y se internacionaliza. En ese sentido, la cooperación judicial internacional en materia penal puede definirse de la siguiente manera. Es un conjunto de actos de naturaleza jurídica, diplomática o administrativa que involucra a dos o más estados y que tiene por finalidad la persecución y la solución de un hecho delictivo ocurrido en territorio, cuando menos, de uno de tales estados. Es por esto que la coordinación judicial internacional encuentra su fundamento en la lucha contra el crimen organizado y los estados deben cooperar con la finalidad de evitar que uno de estos estados se convierta en un área de impunidad para los delincuentes por el hecho de encontrarse en su territorio cuando están acusados por otro estado. La asistencia judicial internacional precisa de una mayor rapidez y de la persecución y el enjuiciamiento de los autores de los delitos tipificados en los textos penales de los distintos cuerpos legislativos internacionales. La cooperación puede consistir en una gran cantidad de medidas como el intercambio de información, la actualización judicial, localización e identificación de personas y bienes, la recepción de testimonios o interrogatorios de imputados, testigos o peritos, el traslado de las personas privadas de la libertad para rendir testimonio en otro país, la traba de embargos, secuestros o decomisos de bienes, entre muchos otros. La cooperación judicial internacional se fundamenta preferentemente en los instrumentos internacionales bilaterales o multilaterales, y a falta de estos debe aplicarse los principios de cooperación jurídica y la legislación interna del Estado requerido y, de manera especial, el principio de reciprocidad. Le dejo ahora la palabra a mi compañero Manuel, que les va a hablar sobre mecanismos de cooperación judicial internacional y las autoridades centrales. Mecanismos de cooperación judicial internacional y autoridades centrales. Son redes con las que se pretende organizar, mejorar y simplificar la asistencia jurídica mutua, haciéndola más eficiente, efectiva y eficaz, con la finalidad de mantener un sistema actualizado de información pública con el establecimiento de una base de datos, perfeccionando la aplicación efectiva y práctica de los instrumentos internacionales
entre los estados que ellos la conforman. La tecnología juega un papel muy importante en los sistemas de cooperación judicial internacional, ya que se sustituyen los canales convencionales lentos y formales por medios tecnológicos más recientes que se comunican con mayor rapidez y fluidez, a través de estructuras menos formales, que son puntos de contacto, quienes deberán encontrar soluciones a todas las dificultades que puedan presentar en una solicitud de cooperación judicial internacional, así como facilitar la coordinación entre las distintas autoridades. En este orden de ideas, es ineludible la adopción de un nuevo sistema de cooperación judicial internacional frente a las realidades de este siglo, en la cual la asistencia judicial debe ser presentada directamente por los protagonistas reales de la misma, en el que es necesario y esencial un ambiente de confianza mutua, creando así una estructura ágil y específica basada incluso en las tecnologías de información y comunicación. La cooperación judicial internacional se puede evitar que las fronteras actúen como un freno contra la justicia y convertirse en una ventaja para los transgresores de las leyes, por lo que en la actualidad la asistencia judicial es una necesidad, ya que permite una colaboración fluida, ágil y eficaz entre los estados en materia de justicia. Resulta indispensable para que los procesos de integración puedan dar lugar a una creación de grandes espacios económicos unificados y para dar seguridad a los intercambios comerciales. De allí la razón y la importancia de la cooperación judicial internacional frente a las nuevas formas de redes organizadas trascendentales y los retos con los cuales se enfrenta el tráfico comercial y el proceso de globalización ante una sociedad interrelacionada. Las autoridades centrales son organismos especializados en cooperación judicial internacional. Son oficinas técnicas que están logrando que la asistencia jurídica internacional se realice de una manera eficiente, expedita y eficaz, posibilitando una comunicación ágil entre las autoridades. Antes de la creación de autoridades centrales, en los procesos de asistencia legal mutua, esta se llevaba a cabo a través de la vía diplomática, que era el principal sistema de comunicación entre los estados a través del camino tradicional de las relaciones internacionales. Este sistema ha sido criticado por ser bastante burocrático, por intervenir, por regla general, los ministerios de justicia de las relaciones exteriores de los estados interesados, por lo que lo vuelve un sistema lento y obsoleto. Los estados, para suplir las deficiencias dadas en la transmisión de las solicitudes de asistencia, han creado la estructura de las autoridades centrales como sistema principal de comunicación. Actualmente dicho sistema es utilizado por la Conferencia de la Haya del Derecho Internacional Privado, por el Consejo de Europa, por la Organización de los Estados Americanos, por la Red Iberoamericana de Cooperación Judicial, convirtiéndose de esta manera las autoridades centrales en una técnica de cooperación internacional entre autoridades propia y exclusiva del derecho internacional, con la mayor eficacia y seguridad jurídica. La cooperación judicial internacional e interamericana en el ámbito de la Mercosur ha conformado un conjunto de normas de asistencia judicial regional sobre la base del respeto a la soberanía de cada país y al derecho positivo vigente de cada estado. En este sentido, han surgido varios protocolos, como lo son el Protocolo de las Leñas, constituido en Mendoza, Argentina, en mayo de 1992 y que trata sobre la cooperación y asistencia jurisdiccional en materia comercial, laboral y administrativa. Protocolo de Ouro Preto, suscrito en Brasil en diciembre de 1994 y que trata sobre medidas cautelares. El Protocolo de San Luis, constituido en Argentina en 1996 y que trata sobre la asistencia jurídica mutua en asuntos penales. Estos tres protocolos tienen como fundamento la función de las autoridades centrales. Posteriormente se suscribe en diciembre de 1998 a Brasilia en el Tratado de Extradición de la Mercosur, que se ha vuelto un instrumento de creciente
aplicación para la realización de la justicia más allá de las fronteras. El Sistema de Integración Centroamericana, SICA, la cooperación judicial internacional se ha desarrollado más en el ámbito penal, de tal manera que en octubre de 1993 en Guatemala se suscribió el Tratado de Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales entre la República de Costa Rica. Se adoptó la Orden de Captura y Extradición Simplificada en Centroamérica para volver a los procedimientos de extradición más efectivos y expeditos y eficaces. En diciembre del 2007, en Guatemala se adoptó la Convención Centroamericana de Protección de Víctimas y Testigos para facilitar los mecanismos de cooperación judicial y combatir el crimen organizado transnacional. La Red Hemisférica de Intercambio de Información para la Asistencia Mutua en Materia Penal y Extradición, mejor conocida como la Red, con el objeto de incrementar y fortalecer el intercambio de información entre los Estados miembros de la OEA. Esta red está conformada por 3 componentes: un sitio público de Internet, un sitio privado de Internet y un sistema de comunicaciones electrónicas segura. Los tratados de libre comercio. ¿Qué son? Un tratado de libre comercio es un acuerdo internacional entre 2 o más estados que tiene por objetivo incentivar el intercambio comercial y las inversiones económicas entre ambos países. Estos se consiguen en gran medida mediante la liberación recíproca de varios sectores económicos y la reducción o eliminación de aranceles a los productos provenientes de los países suscriptores. Este tipo de tratados comenzaron a vislumbrarse con la llamada Revolución Neoliberal durante los años 80. Está caracterizada por abogar por una reducción del peso del Estado en la economía a favor del sector privado, unido a políticas de liberación económica y fomento comercial que supusieron el germen de los posteriores tratados de libre comercio. Las relaciones comerciales norteamericanas están sujetas al TLCAN. Posteriores iniciativas como el TPP entre Estados Unidos y varios países asiáticos y latinoamericanos en proceso de negociación entre Estados Unidos y la UE confirman esta tendencia. En la siguiente gráfica podemos ver en azul el aumento de casos de arbitraje comercial en las últimas décadas. Esto al impedir que los estados acudan a su propio ordenamiento y dictar laudos de cumplimiento obligado. Este instrumento aporta mucha seguridad jurídica fundamental para que existan relaciones comerciales, pero puede perjudicar al Estado si en un momento posterior percibe que sale perjudicado por este tratado comercial. Ahora veamos las instituciones de arbitraje internacional. Hay muchas instituciones arbitrales a través del mundo. Unas se centran en controversias con un fuerte vínculo con el país o la región en que se encuentra la institución y otras se centran en controversias sobre determinadas materias y otras tienen un ámbito completamente internacional y son seleccionadas por partes de todo el mundo. El arbitraje es un mecanismo de gran importancia para las relaciones comerciales de hoy en día. Pese a sus defectos, puede resultar de gran utilidad si se emplea de forma inteligente, pues ofrece a todos los interesados soluciones a disputas complejas en un mundo globalizado. Se considera que 2 verdaderos organismos internacionales administradores del arbitraje privado son la Cámara de Comercio Internacional con sede en París, creada en 1926 por un grupo de empresarios de distintos países, y la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, nacida como consecuencia de la resolución número 41 de la Séptima Conferencia Internacional de los Estados Americanos, celebrada en Montevideo en 1923. Existe otra institución que puede compararse con las 2 mencionadas anteriormente, pero su formación plural,
que es el Centro Internacional Relativo a Inversiones. Esta fue creada en 1965 en el seno del Banco Internacional. Nos centraremos en 3 instituciones internacionales muy destacadas. Estas son muy utilizadas y proporcionan una buena base para tratar los factores que han de considerarse al escoger instituciones y reglamentos. La primera es la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, por sus siglas la CCI. Basada en París, fue fundada en 1923 y probablemente es la institución de arbitraje comercial internacional más conocida. En segundo lugar, encontramos la Corte de Arbitraje Internacional en Londres. Sus siglas son LCIA. Está basada en Londres, fundada en 1892. Es la segunda institución de arbitraje internacional más importante en Europa y es internacionalmente conocida. Se ha asociado con instituciones arbitrales en Dubái, en la India y Mauricio. Por último, tenemos el Centro Internacional para la Resolución de Disputas, sus siglas ICDR. Esta asociación de arbitraje americana fue fundada en 1926 y es la institución de arbitraje más conocida en los Estados Unidos. Administra un gran número de casos nacionales a través de su red de oficinas estadounidenses. Administra arbitrajes internacionales, en su mayoría de conformidad con su reglamento de arbitraje internacional.